Capítulo 3. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La candidatura del PRD al gobierno del Distrito Federal fue imprevista, algo que no estaba en mis planes. Había terminado incluso antes del periodo establecido. Mi gestión como líder nacional del partido lo hice con el fin de que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional tuviese tiempo suficiente para manejar las elecciones del 2 de julio del 2000. La idea era que no se acercaran mucho la renovación de diligencias con las elecciones presidenciales. En 1999 regresé a Tabasco y comencé a recorrerlo de nuevo. Tenía el propósito de volver a participar como candidato al gobierno del estado cuando surgió el planteamiento de ser candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. La propuesta la hicieron el ingeniero Cárdenas y otros dirigentes del PRD. Me parece que con base en encuestas consideraron que conmigo se podía ganar en la Ciudad de México. En verdad no era algo que yo me hubiera planteado. Seguía pensando en Tabasco. Conozco el territorio del estado como la palma de mi mano, todos sus pueblos, sus comunidades, sus rancherías. Además me ilusiona gobernarlo. Imaginaba cómo sería un gobierno alternativo y cómo sacaría a Tabasco y a su pueblo del atraso y la pobreza. Mi propósito era convertirlo en un ejemplo nacional. En eso estaba cuando me hicieron la invitación para contender por el Distrito Federal con el argumento de que podía perderse la presidencia de la República, pero teníamos que asegurar el triunfo en la jefatura de gobierno. Hay que decir que una de las cosas que más le duele a los panistas es no gobernar la capital de la República. La gente de la Ciudad de México es excepcional, progresista, generosa, informada, consciente y avispada. Aquí no tiene cabida la derecha, el conservadurismo. Aquí no se puede manipular. Aquí la radio y la televisión solo se imponen transitoriamente, tiznan pero nos manchan con sus calumnias. Cuando se hacen encuestas entre los capitalinos y se les pregunta ¿usted cree que la televisión informa o manipula? 7 responde manipula. Me ayudó de entrada un debate que le gané a Diego Fernández de Ceballos, moderado por López Dóriga en Televisa. Diego es un buen orador y polemista. Yo ni siquiera hablo de corrido, pero se puso nervioso y se pasmó cuando le empecé a enlistar sus complicidades económicas y políticas con Carlos Salinas. Por eso, jóvenes, no olviden que la honestidad y la tranquilidad de conciencia valen más que la verborrea o, como se dice coloquialmente, el chorro mareador. La elección interna que me llevó a ser candidato del Distrito Federal por el PRD no fue un proceso sencillo. Los otros candidatos eran Demetrio Sodi, Pablo Gómez y Marco Rascón, a quienes les gané en buena lid y con amplio margen. Sin embargo, en la campaña interna hubo cuestionamiento hasta por ser tabasqueño. En un debate entre los 4 alguien del auditorio llegó a gritar «Vete a Tabasco, tú no eres de aquí», y en la elección constitucional fue uno de los argumentos usados por mis adversarios. Alegaban que no tenía la residencia que exige la ley y que por ello no debía ser candidato. En el fondo lo que querían el PRI y el PAN era tener otro contendiente y ambos partidos impugnaron legalmente mi registro. Recuerdo que cuando el Instituto Electoral del Distrito Federal resolvió que sí tenía la residencia, un periódico vespertino tituló «Es Chilango». En esas condiciones competían Santiago Krill del PAN y Jesús Silva Gerso del PRI y gané la jefatura de Gobierno del Distrito Federal el 2 de julio de 2000. Como candidato me sentí doblemente obligado a recorrer la ciudad, primero porque tenía que ir por los votos y convencer a la gente, y segundo porque necesitaba estar al tanto de sus problemas. Había vivido en la capital pero no la conocía a plenitud. La visité minuciosamente en una campaña profunda e intensa. Al tiempo que hablaba con la gente y recogía sus sentimientos, iba reflexionando sobre el plan de gobierno. Así surgió el programa para los adultos mayores. No lo copié de ningún lado, es producto de reflexiones, de ir preguntando a la gente, de percibir cómo ven las cosas y también de vivencias. Recuerdo que mi papá se sentía orgullosísimo cuando le llegaba su pensión del IMSS. Ya tenía conocimiento en la administración pública, pero sobre todo como funcionario de línea acumula experiencia en el trabajo social y sabía cómo organizar la gente para procurar el bienestar. Además me puse a estudiar la historia de la ciudad. Recuerdo que cuando ya era jefe de gobierno electo y estaba elaborando planes y programas, llegué a la cafetería de la librería Gandhi, donde me había citado con una persona, y un señor me regaló un libro que había comprado. Me identificó y me dijo: «Le doy este libro, quiero que lo lea». Yo andaba por ahí viendo libros. En tanto llegaba a la persona con la que iba a entrevistarme, me dio el libro, no acudió a la persona y decidí retirarme, pero en la puerta el vigilante me insinuó la nota. A ver ese libro, le expliqué que me la había regalado, pero no lo convencí. No lo puede sacar, me lo quitó y me fui apenado. Tal vez pensó que
Me lo quería robar como a los días de regresé a la misma librería que está cerca de Copilco donde vivía y el gerente dueño de la librería me ofreció una disculpa porque se enteró de lo sucedido en desagravio me regaló los 9 tomos de la historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez que es una obra fundamental. Me puse a leerla en jornadas intensas para tener la idea más acabada y precisa de la ciudad de modo que cuando tomé posesión del cargo ya tenía claridad suficiente sobre cómo debía actuar en el gobierno me sirvió venir del movimiento social haber estado del otro lado del poder cuando llegué por primera vez al oficina de la jefatura de gobierno lo primero que hice fue abrir las ventanas a asomar. Me desde el balcón y ver hacia el zócalo porque yo había estado allí protestando muchas veces ahora parte de mi trabajo iba a consistir en atender a los que protestaban realmente no lo viví como un problema sin embargo debo reconocer que lo más difícil para un gobernante de izquierda es enfrentar las protestas sociales y manejar a la policía cuando se es autoridad resulta obligado poner orden pero no con afán autoritario sino partiendo del criterio de que es mejor el diálogo y el acuerdo que el uso de la fuerza pública como jefe de gobierno no utilicé la fuerza pública aplicamos una estrategia distinta por ejemplo un equipo de trabajo de la Dirección General de Concertación Política estaba al tanto y conocía cómo se movían las cosas en la ciudad por anticipado sabíamos qué tipo de manifestaciones se llevarían a cabo y el por qué iba a protestar la gente solo así es posible darse cuenta, cuando se trata de una causa justa cuando la gente tiene toda la razón y cuando hay una manipulación de por medio o cuando es un asunto de tipo político siempre se busca una solución al conflicto se hablaba con la gente o con los líderes de las manifestantes se establecía de inmediato un diálogo para atender la petición o demanda lo fundamental era prevenir con el criterio de que problema que se solaya estalla de esta forma atendiendo las causas logramos reducir de manera considerable el número de manifestaciones de protesta nunca un bloqueo al edificio de gobierno me impidió entrar a mi oficina y tampoco hizo falta el uso de la policía porque la práctica siempre fue el diálogo y el acuerdo también me tocó enfrentar actos de abierta provocación sobre todo, de grupos de derecha y de organizaciones corporativas por ejemplo durante más de un mes integrantes de Antorcha Campesina afiliada al PRI se mantuvieron acampando frente al edificio de gobierno pedían un determinado NU. Mero de viviendas para sus agremiados pero desde el principio habíamos tomado la decisión de no responder a peticiones corporativas ya fueran de Antorcha Campesina o de organizaciones sociales vinculadas al PRD o a cualquier partido político hay la mala experiencia de que cuando se otorgan determinados apoyos en esos casos esos acaban siendo manipulados y malversador por eso dijimos no a la intermediación y optamos por apoyar de manera directa a la gente la protesta de Antorcha Campesina era muy peculiar tenían un aparato de sonido a todo volumen día y noche dirigido a mi oficina ni modo aguantamos se actuó con tolerancia y terminaron por aceptar el nuevo procedimiento el conflicto con los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro fue difícil el sindicato tenía como dirigente a Fernando Espino quien pertenecía al PRI lleva alrededor de 40 años o más manejando el sindicato y eso le ha permitido como a todos los líderes con esas características tener una situación económica bastante holgada para mantener su control Espino tenía como práctica ir a golpear el escritorio del regente o del jefe de gobierno y amenazarlo con protestas si no se le concedía lo que pedía aunque no fuese justo quiso hacer lo mismo conmigo pero no se lo permití también dijimos así no y terminamos con ese tipo de enjuague sin embargo en una ocasión en protesta cerró una línea del metro ya. He señalado que la Ciudad de México tiene alma solidaria y que su población siempre está a favor de los trabajadores y de las causas justas cuando se presentó el conflicto con el sindicato del metro pese a que el gobierno contaba con apoyo popular la gente expresó en una encuesta estar del lado de los trabajadores cuando vi esos resultados. Me sorprendí mucho porque a la par del apoyo a los trabajadores la gente también validaba el comportamiento de un dirigente charro como Espino esta solidaridad incondicional hacia el sindicato me hizo recordar las palabras de un maestro que decía prefiero equivocarme con los trabajadores que tener la razón con el gobierno entonces ¿qué hicimos? Distribuimos miles de volantes explicando la situación se distribuyeron en el metro con los mismos trabajadores del sistema de transporte y al paso del tiempo las cosas cambiaron cada conflicto tenía sus propias características y peculiaridades y hay que enfrentarlo de acuerdo con ello desde luego no se deben tener afanes autoritarios ni odiar a la gente incluyendo a esos líderes charros ni ver a nadie como en enemigo se trata solo de entender las circunstancias siempre tomo las decisiones
Políticas basado en el sentimiento popular. Eso es lo que estimo más importante, tener el pulso de lo que está aconteciendo en la calle, porque a veces lo que opina la sociedad política, comunicadores intelectuales y políticos, es muy diferente al sentir de la gente común. Son mundos distintos. Sinceramente a mí me importa más la opinión de los sentimientos del pueblo, que son los sentimientos de la nación. Desde luego procuro estar atento y escuchar mucho a la gente. Eso es lo PRI. Mero. También escucho a los que colaboran conmigo, que son personas sensibles, y obviamente estoy pendiente de lo que manifiestan los integrantes de la sociedad política. A veces tomo decisiones en contra de lo que opina la llamada sociedad política, y eso les molesta mucho a sus integrantes, les choca porque algunos piensan que su mundo es el que predomina. Varias veces me ha tocado que por sostener una postura o un criterio soy fuerte cuestionado. Por ejemplo, cuando fui candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, recogí el sentir de la gente en contra del horario de verano, que sin duda fue impuesto por los financieros para poner en correspondencia los horarios de la Bolsa de Nueva York con la Bolsa Mexicana de Valores. Inventaron un supuesto ahorro de energía, aunque nunca pudieron aclarar en realidad cuánto se ahorraba ni a quién se beneficiaba. Por eso me metía que llevaríamos a cabo una consulta para decidir sobre este asunto conforme a la opinión de los ciudadanos. Incluso Fox y Santiago Krill, entonces candidatos del PAN a la presidencia y a la jefatura de gobierno respectivamente, ofrecieron lo mismo al ganar la elección. Cuando Krill fue invitado a colaborar como secretario de Gobernación, tanto él como Fox, como buenos demagogos, se olvidaron del asunto. También en eso son idénticos a los del PRI. En cambio, yo no podía abandonar el tema porque había hecho el compromiso y me gusta cumplir lo que ofrezco. Además, era una petición de la gente, de modo que al llegar al gobierno de la ciudad realizó una consulta pública para resolver lo del horario de verano. La mayor parte de los capitolinos dijo no al horario de verano, pero la clase política y los medios me vinieron encima. Hasta la prensa de izquierda con sus escritores y columnistas se mostró crítica. Sin embargo, la gente estaba pensando de otra manera. Muchas veces no se alcanza a entender en las cúpulas, incluidos especialistas de las ciencias sociales, el sentir del pueblo. Por supuesto hay intelectual que trabajan a partir del sentir popular. Sin embargo, hay muchos que hacen opinión o deciden solo a partir de lo que leen, y eso muchas veces no es certero. Por lo general la llamada sociedad política no sabe bien lo que pasa abajo. El caso es que en aquel entonces no pudimos eliminar el cambio de horario. Ahora ya se suprimió el horario de verano, no hubo ningún reclamo y la gente está satisfecha. También he tenido que actuar con firmeza al momento de tomar decisión. Si cuando fui gobernante de la Ciudad de México me hubiese tenido a los juicios de la sociedad política, muchas cosas no se habrían realizado. Está el caso del segundo piso en el Periférico. En el periódico Reforma de derecha no hacían otra cosa que criticar la obra, y no porque no sirviera para desahogar el tráfico, sino porque en sintonía con el PAN no querían que avanzábamos nada y que el gobierno urbano quedara mal. Es obvio que los mandé y dije esto va porque que va. Como decía Juárez, a los reaccionarios hay veces que se le debe hablar claro y fuerte. Escucho las opiniones políticas, pero no siempre las tomo en cuenta. Oigo, consulto y tomo decisiones a partir de lo que considero más importante. Por ejemplo, cuando el asunto de los videos de Ahumada, intelectuales y periodistas amigos me insistieron en que ofreciera disculpas de manera pública por los actos en los que se vieron involucrados algunos perredistas y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno, de haberlo hecho. Me imagino el encabezado del Reforma al día siguiente: pide perdón, acompañado de una fotografía en la cual habría aparecido cabizbajo, derrotado en el escándalo de los videos que se dio en marzo de 2004. Sabía que, más allá de las imágenes que implicaban a Ponce y a Bejarano, se encontraba la intención de destruirme políticamente, por lo que decidí que no asumiría una culpa que no tenía, ayudando a mis adversarios en su estrategia a esas recomendaciones no les hago caso, y conste que no todos las hacen de mala fe, sencillamente no saben de política. Ese es otro tema interesante. La política es como un oficio de carpintero o de albañil, así como hacer una mesa se requiere de conocimiento, también la política demanda una experiencia específica, pero como la han envilecido, manchado y degradado tanto, se piensa que es solo ocurrencia e intriga y que cualquiera puede. Además, como sucede que un improvisado de repente resulta diputado, senador y hasta gobernador o presidente, se reafirma la idea de que la política es cualquier cosa y que cualquiera puede colarse y hacerla para acabar pronto. Una persona como Vicente Fox llegó a ser presidente de México. Nunca en la
Historia de este país habíamos tenido un presidente tan irreverente e inepto como él los ha habido autoritarios ladrones entreguistas frívolos e irresponsables pero desde el primer presidente de México Guadalupe Victoria, nunca habíamos tenido a uno tan mediocre y chiflado. Como Vicente Fox Quesada actuar con base en mi criterio me ha validado la imagen de terco meilán que soy inflexible que resuelvo solo y hasta que soy intolerante pero no es así en realidad no soy como me pintan sé rectificar. Y no soy autocomplaciente un buen dirigente debe ser autocrítico y tener capacidad para rectificar el ejercicio de un liderazgo de izquierda de un gobierno de izquierda exige la autocrítica uno tiene que guiarse cotidiana. Mente hay que levantarse pensando en nuestra actitud todos los días hay que revisar lo que hemos hecho errores procedimientos y modos hay veces que por la presión o el cansancio uno se enoja con compañeras o compañeros de trabajo o con la gente contestamos mal y ofendemos pero cuando se acepta el error es imprescindible ofrecer disculpas aceptar que se actuó mal y que esto no debe ser así rectificar actuar con humildad si somos conscientes de nuestro papel como dirigentes es fundamental. Hacer esa revisión cotidiana tanto me importa la opinión de otros que desde mi campaña en el DF ofrecí someterme cada 2 años al principio de la revocación del mandato a través de una consulta pública si la gente decía no yo dejaba el cargo porque en la democracia el pueblo manda es el que decide y quien tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno es un principio constitucional y la base de la democracia participativa los cuestionamientos y recomendaciones no se hicieron esperar que tal que te arman una estrategia para manipular y te rechacen dejarías todo me decían unos otros eso no se hace echarte para atrás pero no se hicieron 2 consultas el segundo y el cuarto año de gobierno y salimos bien ahora ya es un método constitucional y en el PRI. Trienio como presidente me sometí a esta consulta que aunque no fue vinculante a Toria pues no se logró 40 de la participación ciudadana gracias a que nuestros adversarios llamaron a no votar de todos modos según los datos del Instituto Nacional Electoral que el 10 de abril de 2022 llevó a cabo la consulta de la revocación de mandato participaron 16,2636 ciudadanos de los cuales 15,19323 votaron porque siguiera en la presidencia 1632 ciudadanos votó que me fuera y 104 anularon su voto en mis tiempos en el gobierno del Distrito Federal nos propusimos alcanzar 2 grandes objetivos frenar el empobrecimiento del pueblo y recuperar el orgullo de la ciudad desde el principio. Sostuvimos que íbamos a atender a todos a escuchar a todos a respetar a todos pero que la preferencia la iban a tener los más humildes los desprotegidos de la ciudad el lema de mi campaña fue por el bien de todos primero los pobres para cumplir este objetivo llevamos a cabo todo un innovador método de planeación democrática hicimos un trabajo de abajo hacia arriba partiendo de donde vive la gente el DF tenía entonces 1356 unidades territoriales y en cada una de ellas se llevó a cabo un programa de desarrollo social integral una unidad territorial puede comprender una sola colonia si esta es grande o varias colonias pequeñas en cada una viven de 3000 a 6.000 personas aproximadamente de ese modo fue que se echaba a andar 1356 programas integrados de desarrollo social desde luego se hizo un estudio de campo para identificar los niveles de ingresos y bienestar por unidad territorial se aplicó el criterio de orientar más presupuesto a las unidades territoriales en donde vivía la gente más pobre en cada unidad territorial se aplicaban al mismo tiempo todas las ayudas del gobierno por ejemplo se apoyaba a las madres solteras con el propósito de que sus hijos no abandonaran la escuela estamos hablando de becas de 756 pesos mensual igual es el equivalente a medio salario mínimo de entonces hay madres que viven solas y algunas veces por falta de recursos económicos no pueden mandar a sus hijos a la escuela otras veces como tienen que trabajar los dejan contra su voluntad porque no tienen otra opción encerrados en la casa entonces estos pequeños apoyos les ayudan pero también en esa unidad territorial se otorgaba el apoyo a los adultos mayores al mismo tiempo se entregaban gratuitamente todos los útiles escolares se llevaba a la práctica el programa de becas para todos los discapacitados pobres se otorgaba un determinado número de créditos para la construcción ampliación o mejoramiento de vivienda o créditos para el autoempleo en fin se aplicaba un programa integral para el bienestar esto no se hacía en ninguna parte del país cuando mucho la planeación en México llegaba al nivel de los municipios pero aquí estamos hablando de más abajo estos programas se realizaban con la participación de la gente en cada unidad territorial se celebraban asambleas de vecinos el gobierno recogía las propuestas daba a conocer las acciones el presupuesto y las dependencias
responsables de modo que la gente daba seguimiento a todas las acciones y estaba pendiente del cumplimiento de las metas. Además se informaba. Yo mandaba al principio del año, cuando se elaboraban todos los programas integrados, una carta a cada ciudadano para informarle sobre lo que se había programado en su unidad territorial, y al final se informaba sobre lo que se había logrado en el DF. Todos los adultos mayores tenían una pensión alimentaria. Un programa semejante nunca se había aplicado en ninguna parte del país y fuimos precursores a nivel mundial, con excepción de los países en donde se hace efectivo el estado de bienestar. El programa consistía en que todos los adultos mayores tenían una tarjeta que les permitía ir a cualquier centro comercial y comprar hasta 756 pesos de entonces en alimentos. Podía darse el caso de que se tratara de un matrimonio de adultos mayores y así juntaban 512 pesos mensuales. Este programa está fundado en el humanismo, porque el adulto mayor muchas veces vive en la pobreza, se queda solo en el abandono, pese a que la familia mexicana es muy solidaria y fraterna. Sin embargo, en muchos casos se les relega. Actualmente, por el desarrollo de la medicina, se puede vivir más, pero no se trata solo de vivir más, se trata de vivir mejor, sobre todo en el último tramo de la vida. Hace 20 años el promedio de vida de un mexicano era de 70 años, ahora es de 75. Pero lo importante es que esos 5 años que se viven más en promedio se vivan de la mejor, se vivan lo mejor posible. La tarjeta no solo implicaba lo económico, es una reivindicación, porque con ella el adulto mayor se sentía tomado en cuenta. Tengo muchas anécdotas en este sentido, por ejemplo, de ancianos que contaban con el apoyo de sus hijos y aún así la tarjeta les daba autonomía, satisfacción y aprecio. Además, es un derecho universal que significa sin esto que es para todos independientemente de la situación económica, porque en realidad es una pequeña retribución, es devolverles un poquito de lo mucho que nos han dejado. Cumpliendo los 70 años en el DF se tenía el derecho a la pensión alimentaria. Ahora en todo el país la pensión se entrega a partir de los 65 años y, como veremos más adelante, ya es mayor el monto y se ha convertido en un derecho constitucional. No solo concebimos el programa y lo echamos a andar, sino que enviamos una iniciativa a la Asamblea Legislativa para elevarlo a rango de ley, de modo que estuviese quien estuviese en el gobierno, los recursos estaban garantizados. Su forma de operación era novedosa porque no se aplicaba por medio de una secretaría, un fideicomiso o un aparato administrativo propio. Cuando se tiene una manera burocrática de hacer las cosas, sucede que si se va a apoyar a las mujeres, niños discapacitados o, como en este caso, al adulto mayor, lo primero que se hace es crear una oficina o estructura administrativa. Esa instancia requiere un director, subdirectores, asesores y hacer viajes para saber lo que se está haciendo en Argentina, Brasil, Francia o España sobre el asunto. En consecuencia, se gasta todo el presupuesto en el aparato burocrático y al supuesto beneficiario no le llega nada. Aquí no se hizo eso, sino que se establecieron convenios con los centros comerciales, se expidieron tarjetas de pago para los beneficiarios y los centros comerciales pasaban la cuenta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la ciudad. El programa funcionó bien, permitió otorgar apoyos directos para alrededor de 400,000 adultos mayores. Asimismo, se otorgaban 17,84 becas de 757,00 mensuales en efectivo para madres solteras y 7,68 apoyos por el mismo monto para personas con alguna discapacidad. En el tiempo que estuve al frente del gobierno capitalino se construyeron alrededor de 140,000 viviendas. Nunca en la historia de la ciudad se habían construido tantas casas para la gente pobre. Todo el programa para frenar el empobrecimiento del pueblo significó una inversión de $1,000 millones anuales, una suma que no se ejercía con ese propósito en ningún estado del país ni en ninguna parte de América Latina y en muy pocos países del mundo. Hablo de inversión, no de gasto. Es inversión porque el objetivo principal de cualquier gobierno debe ser procurar el bienestar del pueblo y contribuir a la felicidad de la gente. Además, donde hay justicia también hay tranquilidad, armonía, seguridad y paz social. En suma, hay una sociedad mejor. Pero además del apoyo a adultos mayores, madres solteras, estudiantes y discapacitados y de la construcción de vivienda para gente humilde, también hubo avances significativos en la educación y la salud. En 3 años creamos 16 escuelas preparatorias en las zonas más pobres de la ciudad para cerca de 20,000 muchachos. Son escuelas de calidad con buen nivel académico, con salarios justos para los maestros, con un método de enseñanza de primer orden, de asesoría de los maestros a los alumnos, de cercanía, de relación directa. Asimismo,
Se fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un hecho de gran importancia: se considera que desde 1974, cuando se constituyó la Universidad Autónoma Metropolitana, no se había creado una nueva institución de educación pública de nivel superior en la Ciudad de México. También en esto pintamos nuestra raya con la política neoliberal. Se había dejado de invertir de manera intencional en educación pública, sobre todo en la del nivel superior, durante el periodo neoliberal. Como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la participación de escuelas privadas en la matrícula nacional de ese nivel creció de 16 a 40. Es preciso dejar claro que no estamos en contra de la educación privada, sino de la descalificación y el abandono de la educación pública. El mercado puede atender a quienes tienen para pagar una universidad privada, pero el Estado está obligado a garantizar el derecho de todos a la educación. Si no hay presupuesto para las universidades públicas, como sucedió en todo el periodo neoliberal, se deja sin la posibilidad de estudio a la inmensa mayoría de los jóvenes del país que no tienen recursos económicos para pagar las cuotas de las universidades privadas en la Ciudad de México. Según una investigación de ese entonces sobre las cuotas de 22 universidades privadas, el predio de las colegiaturas era de 5.200 pesos mensuales, cantidad equivalente a 3,5 salarios mínimos de esos años, pero solo 22% de la población económica activa de la ciudad obtenía ingresos superiores a ese monto. Un gobierno democrático debe tener como tarea principal la creación de escuelas preparatorias, universidades públicas. La justificación es elemental: la educación es un derecho que no debe convertirse en privilegio. El rector fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, es un pedagogo extraordinario, pero además es un hombre serio y con sensibilidad social también. Me tocó enviar la iniciativa a la Asamblea Legislativa para dar autonomía a la universidad, y aquí también hay algo que relevante: el proyecto que mandé no solo incluía la autonomía, sino la obligación del gobierno de entregar a la universidad una cantidad de dinero por alumno. No se trató de conceder la autonomía y dejar el presupuesto de la institución a la discrecionalidad del gobierno. Por ley, tenía que transferir recursos a la universidad de conformidad con el número de alumnos y mediante una fórmula bien definida en la ley. Este ordenamiento legal no limitaba a la universidad en lo económico y le daba verdadera independencia. Hace algunos años, antes de que llegáramos a la presidencia, hubo un conflicto en la universidad y los estudiantes y académicos tomaron la sabia decisión de resolverlo nombrando como rector a un filósofo de altos vuelos, el doctor Enrique Dussel, quien la orientó más al mento de su lema: nada humano me es ajeno. Además de la educación, se hizo énfasis en promover la salud de la población. Así, en la Ciudad de México se estableció que la atención médica y los medicamentos se entregaban de manera gratuita a toda la población, algo que no ocurría en otras partes. Estaba muy publicitado el Seguro Popular, una cosa que se inventó el gobierno de Fox, que en realidad era pura demagogia, porque en los centros de salud y hospitales del gobierno federal no había médico ni medicinas y solo se entregaban recetas, y desde entonces yo decía que ni era seguro ni era popular. Lo que se creó en la ciudad consistió en un servicio médico universal y gratuito, sin pago de cuotas. Se tenía el derecho a ser atendido en una consulta de primer nivel en un centro de salud, hasta a una intervención quirúrgica. Para eso se ampliaron y rehabilitaron clínicas y hospitales. Por ejemplo, el Hospital Rubén Leñero, que es toda una institución, estaba totalmente abandonado. Durante 4 años se amplió y se convirtió en un hospital de primera. Además, construimos una de especialidades en Iztapalapa. Aquí abro un paréntesis para comentar que la infraestructura de salud y educación, así como las viviendas, se hicieron donde vive la gente más necesitada. También puedo decir que desde 1982 no se construía un hospital público en la ciudad. Se creó este hospital de especialidades en Iztapalapa y se terminó otro durante el gobierno sustituto de Alejandro Encinas en una zona popular en la delegación Álvaro Obregón. Estamos hablando de 140 camas en cada hospital y ambos fueron equipados con la mejor tecnología. Un programa que me gustó mucho fue el que hicimos para diagnosticar tempranamente a mujeres con cáncer de mama. Consistía en practicar mastografías en trailers que operaban como centros móviles de diagnóstico y que iban a las colonias a prestar este importante servicio. En 2005 se cumplió la meta de 80,000 mastografías para detectar el cáncer de mama. Primero fue lo preventivo y luego, si se requería intervención, las mujeres eran atendidas en una clínica que se creó con ese propósito en Ejido Viejo de Santa Úrsula, Coapa, Coyoacán. En ello trabajamos en coordinación con la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM, que es una asociación dirigida por el Dr. Fernando Guisa y otros especialistas.
Me sentí muy satisfecho cuando echamos a andar este programa, inauguramos la clínica y así sucedió cada vez que inauguramos un hospital, una escuela o entregábamos viviendas en una colonia pobre. Ese es el trabajo que más me llenó de orgullo. En resumen, el objetivo era frenar el empobrecimiento y creo que no solo frenamos el empobrecimiento de la gente sino que mejoramos las condiciones de vida y hubo bienestar, pero también añado que cumplimos el compromiso de no permitir el aumento en términos reales ni del precio de la leche ni coña ni del boleto para el metro. No había ningún otro lugar en donde se cobraran 2 pesos por el transporte público y eso fue una política basada en un compromiso de campaña. Dije el metro no va a aumentar más allá del incremento al salario mínimo y lo cumplí. Además se introdujo un nuevo sistema de transporte, el Metrobús. Una vez fue una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, cuando era presidente de ese organismo Claudio X González padre, quien es muy reaccionario y que fue uno de los que participaron en el fraude electoral del 2 de julio de 2006. Ese día me plantearon que debía quitar el subsidio al boleto del metro. Para ellos todo debe ser negocio porque el subsidio al metro, si el boleto te cuesta 4 o 5 pesos, ¿por qué lo das en 2 pesos? ¿Por qué subsidio? Por eso con esas personas no nos entendemos, tenemos concepciones políticas distintas. Para ellos lo que se destina a apoyar a los pobres es populismo, es paternalismo, pero cuando se trata de rescatarlos a ellos, como se hizo con el Fobaproa, cuando se trata de los rescates financieros, eso no es populismo alismo sino fomento o cambio estructural. Esa concepción a mí no me genera ningún problema de conciencia el que se destinen recursos para apoyar a la gente humilde. Repito, esa es la función principal de un gobierno democrático. Por eso son las discrepancias. Estos personajes de las cúpulas empresariales, con algunas excepciones, son gente muy atrasada y actúan con mucha hipocresía. Se la pasan en la iglesia pero desdeñan los principios cristianos, no tienen amor al prójimo, son totalmente egoístas. El dinero los tiene enfermos y es su verdadero Dios. De manera sincera creo que lo más trascendente del gobierno que me tocó dirigir y sin duda lo que más me llena de orgullo es haber llevado a la práctica una política de apoyo referente a los más necesitados, y no es discurso o retórica. Durante ese gobierno se destinaron 64,000 millones de pesos a propagandas de desarrollo social. Se trató de la inversión más importante en bienestar en toda la historia de la capital. El otro objetivo fue, como ya lo expresé, recuperar el orgullo por la ciudad. Es de más satisfactorio el haber roto la inercia y que la urbe saliera poco a poco del letargo en que se encontraba. Se construyeron obras viales como no se realizaban desde finales de los años 70 y principios de los 80. Hacía mucho tiempo que no se invertía en obras públicas. Y todavía están ahí las ruinas dejadas por el temblor de 1985 en el centro histórico. Años hacía que no se ampliaba la superficie de rodamiento en la ciudad, había crecido mucho el parque vehicular, no se contaba con nuevas vialidades. De ahí la importancia de los segundos pisos, que no solo eran necesarios sino también factibles porque entre otras cosas no se afectaba a nadie, se utilizaba el derecho de vía y se construye hacia arriba nada más. Imaginemos lo que habría significado construir ejes viales o hacer nuevas calles. Habría sido materialmente imposible porque se causan muchas afectaciones, llovería los amparos y no se habría podido avanzar. En cambio, con los segundos pisos fue posible enfrentarla el problema de congestionamiento de tránsito sin tocar predios privados y ampliando la superficie de rodamiento en la ciudad. Como ya lo comenté, la principal oposición a los segundos pisos la generaron quienes no querían que hiciéramos nada en la ciudad. Les pesaba mucho que estuviésemos nosotros al frente del gobierno. Sin embargo, si actualmente se hace una encuesta y se le pregunta a la gente por los segundos pisos, la mayoría está conforme. Añado que con el paso del tiempo nuestros adversarios nos copiaron y se inició la construcción de segundos pisos en el Estado de México, así como en Puebla, Pachuca, Aguascalientes y otras capitales, y también se continuaron en la Ciudad de México, solo que concesionados a empresas particulares y de paga. Recuerdo que hace como 8 años el jefe de gobierno de entonces en la Ciudad de México me comentó y pidió mi opinión porque la empresa que manejaba toda la red de segundos pisos de la zona conurbada hacía el ofrecimiento de comprarle a la ciudad el tramo construido por nosotros en 6,000 millones de pesos para uniformar el pago en todo el sistema, con la justificación de que el dinero de la venta de los segundos pisos podría destinarse a financiar otras obras públicas. Obviamente le expresé mi opinión a dicha propuesta. Además de los segundos pisos, en el tiempo que fui jefe de gobierno se construyeron muchas otras vialidades. Se conectó Santa Fe con el sur de la ciudad mediante 3 grandes puentes en las barrancas de la delegación Álvaro Obregón, puentes que llevan los nombres
de tres poetas Jaime Sabines, Octavio Paz y Carlos Pellicer. Trasladarse del sur de la ciudad a Santa Fe implicaba un larguísimo recorrido y ahora ya es más fácil la comunicación. Asimismo se edificaron los distribuidores viales San Antonio y Eberto Castillo, el primero complementario al segundo piso del periférico y el segundo en el oriente de la ciudad que interconecta la calzada Ignacio Zaragoza con las avenidas Francisco del Paso y Oceanía y contribuye a agilizar el intenso tráfico en los alrededores del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente. En ambas obras utilizó una tecnología constructiva desarrollada por ingenieros mexicanos. Durante mi mandato al frente del Distrito Federal se construyeron en suma 44 kilómetros de segundos pisos, túneles, distribuidores viales y pasos a desnivel. De manera tramposa a nuestros adversarios preguntaban por qué se invertía en los segundos pisos y no en el metro. Lo cierto es que se hicieron las dos cosas. De hecho, durante mi gobierno se invirtió más en el metro que en los segundos pisos. Se compraron 45 trenes nuevos con 400 vagones, lo que representó una inversión de alrededor de $500 millones. El problema en el metro tenía que ver con la falta de trenes y era por esa razón que la llegada de los vagones a las estaciones era menos frecuente. No se había comprado trenes en 15 años. También se trabajó mucho en lo relacionado con el agua potable. No es poca cosa abastecer de agua al DF. Esta ciudad consume 32.000 L por segundo. Es cuestión de imaginar lo que pasaría si falla el abasto de agua y sobre una escasez generalizada, sobre todo en épocas de sequía. Teníamos que prevenir todo eso porque cada año a partir de febrero empieza el problema y hay que abastecer de agua sobre todo zonas como Iztapalapa y muchas veces se les tiene que distribuir con pipas. Que se hizo para alzar el abasto? Se llevó a cabo un programa para detectar fugas y se sustituyeron 714 kilómetros de líneas de distribución con tubería nueva y de buena calidad en la ciudad. Las fugas de agua llegaban a constituir hasta 30 del abasto total. Hablamos de instalaciones de mucho tiempo atrás y de redes de distribución mal hechas, que eran producto de la corrupción de cuando se hacían los contratos para beneficiar a personas o empresas, no a los usuarios. El programa referido significó ahorro del agua. No nos involucramos mucho en eso porque, entre otras razones, no es fácil conseguir otras fuentes de abastecimiento para la ciudad. Los 884 pozos del Valle de México, 450 de la Ciudad de México, 395 del sistema Alerma y 39 del sistema Chiconautla están sobreexplotados y además cada vez hay más dificultades para obtener el agua del Lerma y del Cutzamala. El proyecto Temascaltepec, Estado de México, está prácticamente cancelado, porque los habitantes de esa zona se oponen a él de manera rotunda y con razón. Además de impulsar el desarrollo regional del país con solución de fondo para evitar el crecimiento poblacional del área metropolitana y de orientar más las acciones del gobierno hacia la racionalidad en el uso del agua y la recarga de los acuíferos. Un proyecto viable que no pudimos implementar por falta de tiempo fue el de aprovechar mediante un acuerdo con el gobierno de Hidalgo el acuífero del Valle del Mezquital, que se ha formado a través del tiempo con el drenaje de las aguas residuales del DF y cuya capacidad previo tratamiento se estima equivalente a 500 L por segundo. Lo anterior desde luego tendría que acompañarse de inversiones productivas, infraestructura, vivienda y desarrollo social para orientar el crecimiento poblacional hacia Hidalgo, al norte de la zona conurbada, que no está tan poblada como el oriente del Valle de México, donde se padece más por falta de agua y de otros servicios públicos. Aquí es importante subrayar el gran aporte que tendrá en este sentido el haber construido el aeropuerto en Santa Lucía, en el norte, en los límites con el estado de Hidalgo y no en Texcoco. Hacia el futuro, la única posibilidad de crecimiento sustentable para la gran Ciudad de México será hacia esa zona donde hay terrenos y sobre todo agua. Gobernar la ciudad es velar. No solo se trata de evitar una crisis por falta de agua, también hay que prevenir inundaciones. Yo antes dormía tranquilo a pierna suelta. De niño vivía en una casa con techo de teja y lámina de zinc y en el trópico la lluvia cae tan fuerte que hasta arrulla. Sin embargo, como jefe de gobierno, cada vez que llovía con cierta intensidad no podía dormir por la preocupación. Es difícil conciliar el sueño cuando sabes que se puede inundar la ciudad. Padeces por falta de agua y padeces por exceso de agua. Aquí se usa mucho el eufemismo de encharcamiento, pero a veces esos encharcamientos son en realidad inundaciones. Se tenía un sistema de drenaje con una capacidad de desalojo de 165 metros por segundo. Túnel emisor poniente 30 metros por segundo. Túnel emisor central 120 metros cúbicos.
por segundo y Gran Canal del Desagüe 15 metros cúbicos por segundo restituidos la capacidad en 60 metros por segundo es decir 30. El Gran Canal se realizó en la época de Porfirio Díaz para sacar el agua hacia el estado de Hidalgo. Con el paso del tiempo, como la ciudad se ha ido hundiendo, el canal perdió su pendiente original y estaba prácticamente a solva al grado que se corría el riesgo de que con lluvias fuertes, en vez de que saliera, el agua entrara y se inundara una parte considerable de la ciudad. Por eso se tuvo que construir 2 plantas de bombeo. Además se construyó una planta de 24 metros CIC por segundo en el Río Hondo, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. También se crearon 3 estaciones de bombeo, lo que no se hacía desde 1990. Por primera vez en 26 años se construyeron 2 reclusorios con una capacidad entre ambos para 4.000 internos e internas. A lo largo de los 4 años y 8 meses se garantizó la prestación normal de los servicios públicos. No se registraron problemas mayores en cuanto al suministro de agua, drenaje, transporte, repavimentación, alumbrado público, protección civil y recolección de basura. En ese periodo hubo menos contaminación y solo durante 2 días padecimos contingencia ambiental. Todos los días combatimos el flagelo de la delincuencia. A ello dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y lo hicimos con responsabilidad, profesionalismo, en forma organizada y de forma conjunta a diario durante 56 meses y desde muy temprano. Me reuní con el secretario de Gobierno, el procurador, el secretario de Seguridad Pública y la consejera jurídica para revisar la incidencia de la electiva de las últimas 24 horas, tomar decisiones oportunas para contrarrestarla y dar seguimiento a este problema que tanto preocupa a la sociedad. Por convicción desde el inicio decidimos actuar al mismo tiempo sobre las causas y los efectos de la delincuencia. Lo primero fue mejorar las condiciones de vida, crear empleos y expectativas de superación. En este terreno se avanzó considerablemente y fue en buena medida por eso que no se desbordó la incidencia delictiva. Los resultados concretos en materia de seguridad pública son los siguientes. En el periodo 1995-1997 se denunciaron en promedio 654 delitos diarios de 1998 a 2586 y durante nuestro gobierno el promedio fue de 464, es decir, una disminución de 29 y 21 por respectivamente. Esta disminución se observó también en los delitos de homicidio y robo de vehículo, en los cuales no hay cifra negra porque las denuncias corresponden a lo que realmente sucede. Por ejemplo, en el periodo 1995-1997 se registraron en promedio 3 homicidios dolosos cada día. De 1998 a 2000 la cifra bajó a 2. 3 y de 2001 a 2005 se redujo a 2 homicidios diarios, o sea 33 y 14 por menos respectivamente. En cuanto a robo de vehículos, comparando los mismos periodos pasó de 156 por día a 125 y en nuestra administración el promedio diario fue de 93, es decir 40 y 25 menos. En suma, cuando entregué el gobierno, en delitos denunciados y en homicidios y robo de vehículos se tenían registrados los promedios más bajos en los últimos 10 años. Estos datos coinciden con los presentados por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, únicas organizaciones no gubernamentales que de manera sistemática y desde hace muchos años llevan el registro de los índices de electivos en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la evaluación trimestral que desde 1993 efectúa la Cámara de Comercio se registra que desde 1995 a 1997 el índice de robos a negocios fue de 28.4 de 1998 a 2000 de 18.1 y durante mi administración fue de octavo. Incluso en el primer trimestre de 2005 fue de 6, reconociendo la propia Cámara que se trataba del índice más bajo en 10 años. Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sostuvo en sus evaluaciones que de 1995 a 1997 en el DF el robo de vehículos asegurados fue de 61.2 en promedio diarios, de 1998 a 2000 de 64.2 y de 2001 a 2005 de 53.5, es decir, hubo una disminución de 16.6 en el robo de vehículos asegurados en comparación con la administración pasada. De acuerdo con la misma fuente, en el primer cuatrimestre de 2005 el promedio diario de robos de vehículos asegurados fue de 42.7, el más bajo de los últimos 10 años según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. En 2005 la Ciudad de México ocupaba el octavo lugar en incidencia electiva en todas las de entre
todas las entidades del país y respecto a homicidios dolosos el Distrito Federal se situaba en el lugar 18 entre las 32 entidades federativas del país en el anexo estadístico del cuarto informe de Gobierno de la Presidencia Foxista se da a conocer que en el periodo 2001-2004 hubo en la ciudad una disminución de la incidencia electiva de 21 por en relación con el periodo anterior mientras que en el país en el mismo tiempo se registró un incremento de 2.66 por. Aunque nuestros adversarios usaron como propaganda al que no pudimos enfrentar el problema de la inseguridad pública y que fue una especie de asignatura pendiente, lo cierto es que también en esta panería obtuvimos buenos resultados esencialmente porque se atendió la demanda social, hubo perseverancia, profesionalismo, se trabajó en equipo y no se toleró la corrupción y la impunidad. Desde mi punto de vista, combatir la inseguridad y la delincuencia depende, para decirlo de manera muy general y esquemática, en 70 por del bienestar de la gente, en 20 no permitir la corrupción y 10 restante corresponde a la perseverancia y el profesionalismo de las autoridades competentes. Un programa muy importante fue el de la rehabilitación del centro histórico, incluyendo el Paseo de la Reforma desde la Fuente de Petróleos hasta el Zócalo. En este programa se trabajó de manera conjunta con la sociedad civil y también con el gobierno federal. Es una de las pocas cosas en las que hubo coincidencia con Fox. Yo le formulé el planteamiento y tal vez aceptó porque lo hice al principio del gobierno cuando no se habían manifestado tantas discrepancias. La federación invirtió muy poco, la verdad, pero cuando menos no estorbó y se pudo llevar a cabo el programa. Se rehabilitó el Paseo de la Reforma desde los Juegos Olímpicos de 1968, no había sido tocado y se reconstruyó la zona de la Alameda que había quedado destruida con los sismos de 1985. Se construyó la Plaza Juárez, que comprende el edificio de Relaciones Exteriores, un edificio para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la edificación del Museo de la Tolerancia realizado por la comunidad judía y la reconstrucción del Templo de Corpus Christi. Es una plaza muy hermosa. También se rehabilitaron las calles, se introdujo drenaje, nuevas instalaciones de agua, luz y teléfono y se mejoraron las fachadas de los bellos edificios del centro histórico, se remodelaron el museo y el teatro de la ciudad. Se llegó al acuerdo con la Fundación Centro Histórico dirigida por Carlos Slim para que se creara el Museo Carlos Monses, aunque se llama Museo del Estanquillo porque él no aceptó que llevara su nombre. El gobierno tenía un edificio porfiriano, la Esmeralda, en la esquina de Madero e Isabela Católica, el cual se destinó a albergar la colección donada por Monses de pintura, escultura, caricatura, fotografía, libros, revistas y otras piezas en su poder y que solo él pudo haber reunido por su talento, minuciosidad y buen gusto. Hay en la colección obras extraordinarias de arte popular mexicano. En el Templo de Corpus Christi se creó el Archivo Histórico de Notarías donde se exhiben actas y documentos antiguos de la ciudad. En la Plaza Juárez se colocó el mural El Movimiento de David Alfaro Siqueiros y la fuente principal, una pieza bellísima, es un diseño de Vicente Rojo. Todo el diseño arquitectónico estuvo a cargo del arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis. El programa de recuperación del centro histórico fue amplio, integral y desde luego trascendente. Se dieron facilidades para la construcción de edificios modernos en el Paseo de la Reforma y por cada peso destinado por el gobierno la iniciativa privada invirtió 25. Nosotros nos hicimos cargo de los espacios públicos y ellos de la construcción de hoteles, edificios para oficinas y la rehabilitación de inmuebles. Durante mi gobierno el DF fue la entidad que recibió más inversión privada y extranjera. Cuando terminé mi gestión ocupaba el primer lugar nacional en creación de empleos. Mantuvimos buenas relaciones con la iniciativa privada. Ningún empresario encontró obstáculos para invertir en la ciudad. No tuvieron cabida los traficantes de influencias ni los que están acostumbrados a medrar al amparo del poder público. Con absoluta seguridad puedo afirmar que el crecimiento de la deuda pública fue el más bajo de los últimos 25 años, aunque por politiquería, ignorancia o mala fe algunos detractores sostengan lo contrario. El 29 de julio de 2005, unos días antes de dejar el gobierno para participar como candidato a la presidencia de la República, pronuncié mi último informe como jefe de gobierno de la ciudad. Aquí destaco que desde que tomé posesión cada 3 meses rendí cuentas a los ciudadanos. En mi mensaje de despedida, expresé: la ciudad tuvo la suerte en esta etapa de no padecer ninguna catástrofe natural. No hubo desgracias por temblores de tierras, tampoco desgajamiento de cerros, desbordamiento de ríos o inundaciones que pusieran en peligro la vida de la gente. Por fortuna no hubo inundaciones lamentables en el metro ni motines en los reclusorios. Las movilizaciones públicas fueron por lo general pacíficas y por ejercer el derecho de manifestación nadie perdió la vida a consecuencia de la represión policíaca. Cada fin de semana se
congregaron en promedio 200,000 personas para participar en diferentes eventos deportivos, religiosos, artísticos y culturales, y en términos generales siempre hubo saldo blanco. Desde luego no todo fue miel sobre hojuelas. Gobernar la Ciudad de México, como toda actividad política, implica riesgos. Hay que estar atentos, actuar de manera precavida y sobre todo trabajar todos los días sin bajar la guardia. La ciudad exige entrega total. Gobernar es velar. En mi experiencia personal, quizá lo más difícil fue procurar hacer un buen gobierno y acreditar al mismo tiempo otra forma de hacer política más humana, honesta y esperanzadora. Esto fue lo que no les pareció a mis adversarios. Se acepta que puedan existir gobiernos emanados de diferentes partidos, pero no se tolera que se intente desplazar a la política tradicional a esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Por esta causa me vi sometido a fuertes presiones, a campañas de desprestigio y a un incremento, a un intento de destitución mentado de manera burda y antidemocrática. Esa CONFAL logró aglutinar a varios de los personajes más encumbrados de la política nacional sin importar sus aparentes militancias partidistas, porque en el fondo lo que se pretende es cerrar el paso a un proyecto alternativo de nación y perpetuar la corrupción y los privilegios de siempre. Por eso estoy más que agradecido con la gente, porque fue este pueblo bueno, informado, consciente, avispado y generoso el que me ha sacado a flote en los momentos más difíciles de acecho y adversidad. Muchas gracias a mis paisanos de esta gran ciudad. Ahora más que nunca me atengo a la voluntad popular y al mismo tiempo reafirmo mi compromiso de no traicionar la confianza de la gente. Como ustedes saben, a partir de hoy dejo la jefatura de gobierno porque voy a luchar junto con muchos mexicanos, mujeres y hombres, por una verdadera transformación de México. Mi miento al equipo de trabajo que me acompañó en la tarea de gobernar la ciudad. Les agradezco en particular haber sabido estar a la altura de las circunstancias. El nuevo jefe de gobierno le deseo, como dicen los indígenas del Valle de México, buen camino, y a todos y a todas de corazón mucha felicidad.